La mejor pregunta que se me puede hacer a mí es una pregunta que no tenga respuesta, una pregunta imposible. Siempre ese tipo de preguntas siempre me resulta muy incómoda, tú sabes, porque yo parto de la base de que no tenemos acceso ninguno a nada, ni a quiénes somos, ni a quién eres tú, ni a son los otros, no tenemos acceso a nada. Entonces, saber quién soy yo, es algo bien difícil de responder para mí. Pero haciendo una homología con el actor, que es muy parecido a lo que la situación, ¿no? Que yo digo que el actor no puede actuar al personaje y no se puede actuar a sí mismo. Es decir, el actor, lo que puede hacer el actor con el personaje o consigo mismo es aproximarse solamente. Y en esa aproximación lo que hay es una gran dosis de subjetividad. Es decir, al final, él debe creer que él llegó al personaje y él debe creer que le puso la totalidad de sí mismo, pero no hay tal acceso, no se puede. Es decir, si justamente eso es lo que me gusta de la pregunta, es decir, lo que me gusta es que no tiene acceso, porque entonces, al ser una respuesta problematizada, yo estoy trabajando entonces con un obstructo y por lo tanto estoy en el teatro obstáculo, que es lo que es el teatro obstáculo. Es decir, la mejor pregunta que se me puede hacer a mí es una pregunta que no tenga respuesta, una pregunta imposible. Y si es una pregunta que me lleva al vértigo, mejor. Eh, no tengo ningún problema con esa dificultad, no tengo ningún problema con esa falta de acceso a ella, porque justamente ahí está la riqueza, ¿no? Sí. Yo tengo varios datos que he observado durante toda mi vida y que yo creo que tienen que ver mucho con el cómo yo he hecho teatro. El primer dato es que a mí el teatro no me interesaba absolutamente para nada. Es decir, yo había ido al teatro 2 o 3 veces, no me había gustado para nada la experiencia y yo lo que quería era ser pintor. Y de pronto, a través de un tío mío, me enteré que la escuela de teatro estaba captando gente, porque para estudiar en San Alejandro yo tenía que estudiar en el curso de trabajadores. Y para estudiar en el curso de trabajadores, que sí admitía mi escolaridad, porque ellos decían que yo tenía demasiada escolaridad para entrar en el curso diurno, había que trabajar o que estudiar, y yo no quería trabajar. Entonces, lo que hice fue hacer el examen de la escuela de teatro para, una vez que entrara en la escuela de teatro, decir, bueno, estoy estudiando y tener acceso a estudiar pintura en el curso de trabajadores por la noche. Y para sorpresa mía, cuando llego a la escuela de teatro y me hago el examen de teatro, que ellos me pusieron a 4 actores de cuarto año, y el examen era que yo les montara una escena. Cuando yo les empiezo a montar la escena a estos muchachos, eh, se empieza a dar una situación muy especial donde ellos están muy contentos con todo lo que está pasando, los que están mirando también, y entonces se arma como una especie de entusiasmo ahí colectivo donde todo el mundo dice que yo soy tremendo director, cosa que yo no tenía ni la menor idea. Es decir, yo lo que estaba haciendo era pintando con ellos, yo no estaba dirigiendo nada. Sin embargo, a los efectos de ellos, yo estaba dirigiendo teatro y ellos estaban muy entusiasmados y la escena cambiaba y mejoraba y pasaban cosas extraordinarias.
Y ahí me enteré que yo tenía talento para hacer teatro. Entonces, apruebo la escuela de teatro y, y apruebo la escuela de San Alejandro, que me volvieron a hacer la prueba de nuevo, y me volvieron a aprobar. Y entonces empiezo a estudiar las dos cosas. Cuando empiezo a estudiar las dos cosas, me doy cuenta, también para sorpresa mía, que hacer teatro era maravilloso. El obstáculo no es un enemigo, jamás. Al contrario, el obstáculo es un aliado. Es decir, cada vez que tú te encuentres con una dificultad, la podrías tratar diferente, porque esa dificultad puede ser tan fecunda que no solamente te puede dar un montón de soluciones creativas, sino que puede ser hasta tu propio maestro. Es la enseñanza basada en el error. Sí. El error enseña. Eso es lo más elemental. Eso es el kindergarten de teatro obstáculo. Después la cosa se complica, que es cuando, sabiendo que el obstáculo es tan creativo, entonces yo no espero porque aparezca el obstáculo, sino que lo creo. Y entonces ya ahí entra una cosa que se llama la estética de la dificultad, que consiste en crear un obstáculo para favorecer la circunstancia creativa. En Segismundo Marqués, el obstáculo que yo creé fue despojar al actor de todas las apoyaturas posibles. Cero escenografía, cero música y cero iluminación. El espectáculo se hacía en un espacio vacío a las 3 de la tarde con la luz del sol, además. Ese fue el obstáculo que yo puse en Segismundo Marqués. ¿Qué resultado dio? Maravilloso. Porque entonces el cuerpo del actor era la escenografía del espectáculo y la voz era la banda sonora del espectáculo y a la vez actuaba y hablaba. Segundo Marqués incluso es mi espectáculo favorito. Ópera ciega, por ejemplo, también la estética de la dificultad en ópera ciega, porque casi siempre yo creaba el obstáculo a partir del espectáculo anterior. Si en la cuarta pared no se habló, entonces en ópera ciega hay que hablar y mucho. Sí, si en la cuarta pared no se usó la palabra, que será el obstáculo, sí, no hablar, hacer un espectáculo sin articular palabras, cómo se sostiene eso. Y entonces, bueno, después aparece el sonido inarticulado, un montón de técnicas propias de la cuarta pared. Bueno, después de la cuarta pared viene ópera ciega, entonces viene todo lo contrario, hablar, pero hablar con todo, hablar con la palabra, hablar con el cuerpo, hablar con el objeto. ¿Y a dónde llegamos? A lo contrario de Segismundo Marqués. Segismundo Marqués es un minimalismo total y ópera ciega es un maximalismo total. Gracias a la estética de la dificultad se crean muchos teatros dentro del teatro obstáculo, es decir, la cuarta pared, teatro extraverbal. Ópera ciega, teatro maximalista. Segismundo Marqués, teatro del actor o del vacío, porque en realidad no hay nada más que un cuerpo humano y un espacio vacío. Esa sería como la segunda etapa, ¿no? La etapa de cómo el obstáculo inventado, no el obstáculo que surge con el cual tú trabajas, convertido en una estética de la dificultad, empieza a producir creación como la que yo busco, ¿no? Que rompa con los automatismos del lenguaje teatral y que se convierta en visión. Es decir, cuando tú rompes los automatismos, después viene entonces una tercera etapa en la cual la idea del obstáculo va más allá y significa crear contra el espectador. Es decir, ya no solamente es un obstáculo que yo le pongo a la obra de teatro, sino que es un obstáculo que le pongo al espectador
¿Para qué? Para favorecer su creatividad. Si la obra actúa contra él, él tiene que esforzarse y en ese esfuerzo, entonces él es creativo. Claro, en ese contra él yo tengo que perder algo como creador y lo que yo pierdo y lo que pierde el actor y lo que pierde el teatro obstáculo cada vez que actuamos contra él es la propiedad de la obra de arte. Es una vez que yo trabajo el obstáculo en relación al espectador, yo tengo que darle participación en la creación misma de teatro obstáculo. Por eso se convierte en coautor. ¿Tú sabes dónde está el obstáculo hoy? El obstáculo hoy, hay varios. El primero es que no son buenos tiempos para el teatro independiente. En los años 80 el teatro independiente era lo máximo. El teatro independiente era el que tenía la primacía de la creatividad porque realmente ahí pasaba lo que era realmente interesante. Y las instituciones incluso lo sabían y tenían toda una relación de mucho respeto con el teatro independiente, pero el mundo se hizo capitalista, totalmente capitalista, y entonces se empezó a buscar la comercialización del arte. Y entonces ahí es donde pierde el teatro independiente, porque el teatro independiente es un teatro anticomercial, ante todo. Si al teatro independiente no le interesa mucho la cuestión del mercado, porque sabe muy bien que en cuanto te metes en el mercado, empieza todo a echarse a perder. El primer obstáculo es que hay muy poco espacio hoy en día para el teatro independiente. Aún así, eso tiene solución y la solución es la que hemos aplicado nosotros desde que estamos fuera de Cuba, porque esto pasa desde el primer día que nos fuimos. Es persistir, ¿sí? No hacer concesiones. En ese sentido, ser cada vez más radicales. En este momento, el obstáculo más grande que nosotros tenemos es cómo estamos ensayando. Por cuestiones de la vida, aunque Teatro Obstáculo tiene su sede en Nueva York, mis actrices viven en Miami. Es decir, el obstáculo de nosotros ahora es que no tenemos un espacio físico y privado, lo suficientemente privado como para soltarnos completamente. Ese es el segundo obstáculo. Es decir, el primero es que el teatro independiente ya prácticamente no existe y entonces tienes que lidiar todo el tiempo con la cuestión comercial. El segundo es que no tenemos un espacio para soltarnos porque nos interesa mucho explorar la cuestión del trance y en un espacio donde tú estás limitado a tus reacciones, no te puedes entregar. Esos son los dos obstáculos fundamentales. Pero, nosotros hemos encontrado cosas. Hace rato estamos trabajando desde el 2018 con estructuras creadas por Teatro Obstáculo que sustituyen a lo que la plástica llama performance, happening, intervención. Porque nosotros pensamos que esas estructuras que creó la plástica no tienen nada que ver con el teatro. El happening, el performance y todo eso no surgió porque la pintura quería ir al teatro. Eso fue el resultado de la escultura que quería ir más allá de la tercera dimensión. Pero no le interesaba la teatralidad, nunca le interesó. Y por eso entonces pasan esas cosas con los performance, tan mal actuados la mayoría de ellos, o tan
extremos, ¿no? Donde la barrera arte-vida se rompe, ¿no? Entonces, en el 2018 nosotros creamos una estructura que le llamamos la aproximación artística, en la cual a través de esa forma nosotros podemos hacer un tipo de espectáculo que es muy propicio para esta época. Propone una idea totalmente distinta de cómo hacer teatro y a la vez le da como una dinámica. Otra forma que creamos fue el perturbing art, es decir, está la aproximación artística y el perturbing art, el arte de la perturbación. Es decir, un espectáculo también puede ser una reflexión. Esto es un espectáculo. Entonces, en la aproximación artística lo que dice es que todo es teatro. Es una palabra que me mueve muchas emociones. Cuba está ahí siempre. Y uno lo aprende con los años. El primer día que tú te vas de Cuba, tú no sabes el corazón que tiene eso. Eso te vas dando cuenta con los años, ¿entiendes? Cuando pasan 5 años, que pasan cosas, y dices, wow, mira cómo me movilizó algo que yo creía que ya estaba superado, que estaba ahí. Cada vez es más fuerte, compadre. Cada vez es más fuerte. Y es absolutamente emocional, es absolutamente intuitivo, no hay palabras, pero está ahí, tiene corazón, bro, tiene un corazón, me conmueve.